Contexto histórico de la prensa escrita y la radio. La radio fue una importantísima invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, el internet inalámbrico o el radar y el sonar. Línea de tiempo de la historia de la radio. 1873. Maxwell publica su teoría sobre las ondas electromagnéticas. 1888. Hertz crea el primer detector y transmisor de ondas electromagnéticas. 1895. Marconi inventa el primer receptor de ondas hertzianas usando un oscilador eléctrico creado por Hertz. 1896. Popov inventa la primera antena electromagnética. 1897. Tesla presenta la patente para el radiotransmisor. 1899. Marconi realiza la primera transmisión de un país a otro, Inglaterra a Francia. 1900. Se inventa la radio. 1901. Marconi y Fleming transmiten la primera señal telegráfica inalámbrica a lo largo de 2400 kilómetros de distancia. 1910. La primera radio galena es inventada por Dunwoody y Walter Picard. 1914. Inicia la Primera Guerra Mundial y la radio es ampliamente utilizada para coordinar la localización de las tropas. 1920. Aparecen las primeras emisiones radiales regulares y de entretenimiento. 1933. Se inventa la radio FM. 1948. Se inventó la radio de transistores. 1963. Primera emisión de radio vía satelital. 1993. Surge la primera estación de radio online. Contexto histórico y origen de la prensa. Su origen data desde el año 59 a.C. en los tiempos de Julio César. Estos periódicos eran colocados en el acta diurna. Los chinos y el periódico. Los chinos empezaron a crear manuscritos, los cuales se creían que eran periódicos, ya que incluían información que era de interés general, la imprenta y el periódico. Johannes Gutenberg creó la primera prensa de imprenta, la cual ayudó a que los periódicos se le crearan copias. Invención del primer periódico impreso. Este periódico fue creado en Viena y se utilizó para invitar a los ciudadanos a derrotar a los turcos. Primer diario. En 1580 se creó un periódico tal y como lo conocemos en la actualidad, llamado Mercurius Gallobelgicus. Primer periódico inglés. Este periódico fue llamado English Mercury. La revolución digital que ha vivido el periodismo es más que evidente. De hecho, en 2016, los trabajadores dedicados a los medios digitales superaron por primera vez en la historia a los periodistas de papel. Hay que resaltar que hoy vivimos en unas nuevas maneras de trabajar, una economía en constante cambio, unos medios físicos que van en decadencia. La radio se adaptó al medio por medio del podcast. Además, las redes sociales se han convertido en pistas para los periodistas. Asimismo, la información se debe adaptar a todo medio audiovisual y concierne a la web. Es así que YouTube es un nuevo medio universal. Plataformas como Spotify son competencia para emisoras musicales. El medio que más años lleva entre nosotros es la prensa. Ya en el siglo XV tenemos registros de algún periódico, aunque la producción se vio favorecida tras la creación de la imprenta de Gutenberg. A la par que las tecnologías de impresión mejoraron, se pudo establecer una periodicidad de la producción de ejemplares. Mediante avances en las citadas técnicas de impresión, se fueron mejorando los periódicos hasta llegar a finales del siglo XX, cuando, gracias a The New York Times o el periódico de Cataluña en nuestro país, se dieron los primeros pasos en la transición a la prensa en Internet.
Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, podemos disponer de manera gratuita de los contenidos que nos ofrecen los periódicos a través de sus webs y apps. La radio es un medio que no solo no tiene imagen, sino que no la necesita. Fue inventada por Marconi a inicios del siglo XX, aunque en España la primera licencia no se concedió hasta 1924, a Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. A lo largo de los años fue evolucionando con hitos como el paso a la FM, hecho que va ligado a la aparición de las cadenas musicales como Los 40 Principales en 1966. A lo largo de los años se ha ganado el título del medio de masas más inmediato gracias a que la mayor parte de su contenido es en directo y actualiza la información a cada minuto. En la actualidad, y gracias a los avances que han traído consigo las nuevas tecnologías, se ha permitido ampliar mucho más el alcance de la radio. Un claro ejemplo de ello son los podcasts, contenidos de las emisoras accesibles en cualquier momento, lugar y dispositivo, que ha creado la radio a la carta. Señal Memoria. Básicamente yo pienso que nosotros hemos tomado todo lo que tenemos de radio periodística moderna, de lo que ha sido la BBC, La Voz de los Estados Unidos, luego la WRUL, y en general pues lo que es el prodigio de la onda corta. Me parece que de ahí es donde hemos extractado lo que ahora son los programas noticiosos de Colombia. Es un sistema de radiodifusión, por lo que toca a la BBC, de enorme objetividad, de mucho respeto, y el servicio de transcripciones también ejemplar, que era ciertamente aquello que usted aprovechaba también, Enrique París, en los viejos tiempos de Monitor. Sí, nosotros veníamos de hacer una radio artesanal, era la gran pelea entre la prensa y la radio. Y nosotros, a través del tiempo, de una cosa artesanal que nosotros hicimos y un poco de escuela que nos dio la radio internacional, nosotros tratamos de superar a través de la radio todo lo que era el periódico, que la radio en esa época era de tercera categoría, por decirlo así. Por ejemplo, yo diría, Enrique, lo que hacía era, cogía los periódicos y los leía. Radio Tijera. Radio Tijera, ¿no? Sí. Entonces, pues nosotros con esta escuela, que siempre hemos creído en esa escuela, de llevar el sonido de fuera hacia adentro, de tener una radio que se llamó participativa, de que la gente entre a la radio, que haya un puente de comunicación, no esa radio fría y estática que no se entiende. Nosotros, creo, con un gran aporte y con mucha sencillez, lo decimos, aportamos dentro de nuestros conocimientos a que esa radio se desenfrascara y dejar ese hielo que existía en la radio. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.